que cada mañana nos hace el favor de sintonizar este precioso programa de radio Transformando al Mundo por la estación de radio 1530, Radio Fiesta de su AM. Bienvenidos sean todos ustedes, aquellos que van rumbo al trabajo y están sintonizando en el radio de su automóvil, los que están en casita preparando el desayuno, que están preparando que el marido lleve ese lunch para su empleo. Sean ustedes bienvenidos. Hoy nos toca a lo que es la red de varones en este hermoso programa. Y un saludo muy especial, muy cordial a nuestro apóstol Moisés Tejeda Bello, a su amadísima esposa, que nos han dado el privilegio, ¿verdad?, de estar compartiendo esta mañana lo que es la palabra del Señor, un privilegio enorme en el cual tenemos una gran expectación de lo que Dios quiere hablar en esta mañana en cada uno de nosotros. Si usted va rumbo al trabajo, si usted va rumbo a la escuela, o quizás está regresando a casita de ese trabajo, bueno, pues el Señor tiene un plan y un propósito en cada uno de nosotros. Muchos diríamos en esta mañana, ¿verdad?, y se han preguntado, ¿cuál será mi futuro? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito que tengo para mi vida? Dios tiene esa respuesta en esta mañana y una respuesta fundamental para todos aquellos que hoy estén atentos a su voz, atentos a lo que Él tiene contemplado. Estamos desde el Centro Cristiano Emmanuel transmitiendo en vivo. Los números telefónicos, los números en cabina son 58 82 20 98 y estamos con ustedes desde las 9:30 de la mañana atendiendo sus llamadas. Si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna situación, quiere alguna consejería ministerial, con mucho gusto estamos en este número telefónico 58 82 20 98 o 58 82 08 19 y con mucho gusto estaremos atendiéndole. Y hoy, esta hermosa mañana, quiero compartir con ustedes este tema tan especial que es Dios tiene un plan para mi vida. Así lo escuchó usted muy bien. Dios tiene un plan muy especial para usted, para todos y cada uno. Dios no se ha olvidado, Dios no hace acepción de personas. Dios es un hombre que cumple su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así dice en la Escritura. Otra cosa muy importante es que dice que todos los que tocan la puerta, Él les escucha y abre. Él no niega a nadie la entrada, a nadie le niega su acceso. Así es que esta mañana disponga su corazón. Dios ha puesto en el nombre a un hombre con características muy especiales, muy fundamentales. No somos iguales, todos tenemos una característica muy especial de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Hoy, esta mañana, que venía rumbo aquí al templo, a la casa del Señor, venía platicando con el discípulo y me decía cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para mi vida, sin que él supiera lo que Dios ya tenía hoy listo para todos y cada uno, ¿verdad? El plan de Dios es tan hermoso para nosotros, que es su voluntad. La voluntad de Dios tenemos que recordar que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y que a través de esa voluntad nosotros tenemos que estar disponibles a lo que Él nos hable, a su voz, estar disponibles y estar atentos a las indicaciones que Él nos da. Tenemos que cumplir los 10 mandamientos, Él nos dice. Tenemos que hacer caso de lo que de su voz sale, a través de un predicador, a través de una enseñanza, a través de lo más importante, que es la mejor palabra profética que es dentro de la Escritura, lo que es la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos da promesas a través de la Biblia, Dios nos dice que no tenemos que hacer cosas incorrectas, y está en la Biblia. También Dios nos dice cuál es el plan y el propósito que tenemos cada uno de nosotros. Primeramente, el plan de Dios dice que Él desde antes de la fundación del mundo nos conocía, que en el vientre de nuestra madre nos había santificado y que nos dio por profetas a las naciones. Esto significa que tenemos una gran comisión que hacer, y la gran comisión es ir y hacer discípulos a toda criatura. Predicarles el Evangelio del reino, ese Evangelio que nos da esa satisfacción de vivir sobre las cosas que no son hechas como si ya fueran, ese privilegio de vivir en la armonía que Dios quiere que vivamos como matrimonios, como hijos, como esposos, como padres, como una sociedad bien fundamentada en el plan de Dios. La Biblia dice que Dios nos conocía aún desde antes de que el mundo fuera creado, y desde que Dios nos había predestinado
para cumplir un propósito en la vida, ya existía una diferencia entre nacer y ser creado. Uno nace el día que salimos del vientre de nuestra madre, pero sin embargo ya estamos siendo formados desde 9 meses antes de nacer, desde la concepción. Y por otro lado, Dios creó nuestro espíritu, nuestra personalidad, nuestro carácter. Mucho tiempo antes de que fuese formada la tierra, nosotros ya estábamos constituidos así. Dios ya había planeado en cada uno de nosotros cómo íbamos a ser, el color de cabello, la altura, la complexión, la nacionalidad humana. Él ya sabía el lenguaje a lo que nos íbamos a dedicar. Él ya tenía ese plan en nosotros, porque a través de ese plan, Él puso un propósito en cada uno de nosotros. El propósito de que tú estás estudiando hoy día la preparatoria, la universidad, que estás planeando tu matrimonio, estás planeando irte a un lugar. Dios ya puso ese sueño y esa visión dentro de tu corazón y pensamos que somos nosotros, pero déjame decirte que los sueños y los propósitos son de parte de Dios. Nosotros fuimos creados en el cielo, venimos del cielo y nuestro destino es el cielo. Si la vida del hombre solamente consistiera en vivir 70 años en este plano, entonces estaríamos llenos de dolor, de enfermedad y de maldad. Hay gente que hoy día, sin conocer el propósito y el plan de Dios para sus vidas, viven enfermos, viven derrotados, viven sin tener una visión de lo que quieren el día de mañana. Muchas veces planean su vida desde que empiezan a tener conocimiento hasta planean su propia muerte. Pero el plan de Dios, ¿cuál es? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Él y le hemos dicho, Señor, este será tu plan, este será tu propósito? Te voy a poner un ejemplo. Abraham y Sara tenían un plan y un propósito en el cual Dios iba a hacer, porque Dios les había prometido un hijo. Y pasaron tiempo, pasaron años en donde ellos veían y no veían ese plan de Dios cumplido en sus vidas. Tan fue así que quisieron ayudarle al Señor. Sara vio que no se cumplió ese propósito de Dios sobre sus vidas. Y lo primero que le dijo a Abraham, ¿por qué no te acercas a mi sierva? ¿Por qué no te acercas a esta mujer? Mira, es joven, ella puede darte un hijo. Yo ya estoy envejeciendo, yo ya no voy a poder. Y Abraham sabiendo que Dios era un Dios de propósitos y de planes, accedió a tener una intimidad con Abigail, la sierva de Sara, su esposa. ¿Y sabes qué pasó? Hubo una procreación de un hijo, pero ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa tenía que llegar en el tiempo y en el plan y en el propósito que Dios había establecido para sus vidas. Dios no necesita que le ayudemos. Dios lo único que necesita es que seamos obedientes, que tengamos ese fruto que es la templanza, que tengamos ese fruto del gozo, de que creamos que en su palabra hay verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Jesús mismo nos enseñó cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tenemos que acercarnos en estos tiempos, tenemos que acercarnos en estas épocas directamente al Señor, ponerle las situaciones, las circunstancias que estamos viviendo, porque Él tiene planes y propósitos. Nosotros estamos en este mundo, nacimos en un lugar donde Dios nos ha establecido, en el lugar que Dios quiso, y muchas cosas de nuestra vida están perfectamente sincronizadas para que nosotros las cumplamos en un propósito específico. El trabajo que tú tienes, la familia que tú tienes, el lugar donde tú vives, la escuela donde acudes, la empresa, el comercio, a lo que te estás dedicando. Hay un propósito específico para todos y cada uno. El plan de Dios es que, el plan y el propósito de Dios que hubo en Sara y en Abraham, era que tuvieran ese hijo de la promesa, Isaac, para que a través de ello viniera una generación, una genealogía, donde entonces vendría nuestro Señor Jesucristo. Si este plan y este propósito de Dios no se hubiera cumplido, ninguno de los que hoy estamos aquí, ni los que están escuchando, veríamos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú tengas un encuentro. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú seas salvo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú seas prosperado, que vivas en victoria, que seas tú un hombre o una mujer, que salgan adelante. Porque el plan de Dios es que todos seamos salvos. No algunos cuantos, sino todos.
Un encuentro con Jesús va a transformar las vidas. Un encuentro con Jesús nos va a enseñar cuál es el propósito y el plan que ha diseñado nosotros. Y para esto quiero invitarte al próximo encuentro que se llevará a cabo en Centro Cristiano Emanuel el día 25 y 26 de noviembre. Acude. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Hay restauración de matrimonios. Los jóvenes que viven en alcoholismo, en drogadicción, los jóvenes que están desorientados, serán atraídos a la presencia de Dios. Dios los tomará entre sus manos y ahí es donde vamos a ver cuál es el propósito y el plan de Dios. Porque el plan y el propósito de Dios para tu vida no es que nos estemos drogando, no es que estemos adulterando, no es que nos estemos alcoholizando, no es que vivamos en un problema de robo, de mentira, de hurto. Dios quiere que vivamos como esos reyes y sacerdotes, como esas princesas de Dios a las cuales ha diseñado con una especificación concreta. Los seres humanos, más fácil encontramos las cosas en el mundo que acercarnos a Dios. Es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Un encuentro con Jesús te va a hacer ver el rostro de Dios. Te va a hacer que tus oídos sean abiertos y que Dios te diga, hijo, hija, yo te he formado para que te multipliques. Yo te he formado para que vayas a los vallados, a las plazas y anuncies las buenas nuevas. Anuncies que yo soy el Señor, que yo vengo por cada uno de ustedes. No importando la condición que se tenga, sino que seas tu testimonio para muchos de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo voy a hacer. Tenemos que descubrir el propósito de Dios. Y cuando tú descubras el plan y el propósito de Dios en tu vida, entonces créelo y ejecútalo. Hay que cumplirlo. Eso quiere decir que no todos descubren un propósito para su vida. Fíjate qué tremendo es esto que te estoy diciendo. No todos hemos descubierto cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y no todos llegaremos a cumplirlo. Esa es la situación más tremenda. Dios quiere que se cumpla ese propósito en todos y cada uno. Esto debe de enseñarnos que Dios respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. En Deuteronomio nos enseña el Señor, su palabra dice que Él le habla al cielo y a la tierra y los pone como testigos. Y además nos dice, y pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos da una instrucción muy precisa, en donde nos dice, para que vivas tú y toda tu familia, pero antes dice, escoge pues la vida. Esa es una instrucción que debemos de seguir. Esa es una instrucción en la cual debemos obedecer, porque cuando tú obedezcas, entonces viene su promesa, para que vivas tú y toda tu familia, todas tus generaciones. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos caso a los planes y propósitos que Él está estableciendo en la Escritura, entonces nuestras vidas serán prosperadas, nuestras generaciones serán bendecidas, porque ese es el plan de Dios. Es un plan perfecto y hermoso, el que Él mismo ha elaborado para todos y cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que entender que solamente a través de la mano de Dios podemos llevar a cabo y podemos cumplir ese propósito. ¿Cómo? Acercándonos. El propósito de la vida no es solamente hacer dinero, no es solamente casarse, no es tener solamente hijos, tener poder, fama. Mucha gente ha alcanzado esas cosas y aún más, pensando que eso es lo que Dios quiere, en esa razón. Y no ha entrado más allá. Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado facilidades para muchas cosas y las ponen a cabo, las ejecutan. Pero yo pregunto, ¿serán realmente felices? Tal vez hoy tú tienes un trabajo en el cual eres muy prosperado, muy bendecido, tienes un salario muy importante, tienes un cargo muy importante y a lo mejor lo conseguiste en un muy corto tiempo y hemos pensado, mis habilidades es por mi esfuerzo, es por mis conocimientos, y se nos ha olvidado que el que nos ha dado la inteligencia, la sabiduría, se llama Jesucristo, Dios mismo, el Espíritu Santo, que a través de ellos, a través de Él, de ese Creador perfecto que es nuestro Señor, hoy tenemos esa mente, tenemos la mente de Cristo, una mente ilimitada, y nos hemos olvidado de que Él, a través de Él y del conocimiento que tenemos, de la habilidad de haber terminado una profesión, hoy tenemos lo que tenemos.
Se nos ha olvidado que alrededor de nosotros hay familiares, hay amigos, hay gente necesitada, y que si Dios nos ha bendecido con ese trabajo, es para poder ayudar a los demás. Es para poder ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a esa persona que necesita. Porque sabes, la palabra de Dios nos dice que en la medida que yo bendiga a mis semejantes, yo seré bendecido. Y muchas veces decimos, pues esa persona tiene problemas económicos porque quiere, pues no tiene que comer porque no sabe trabajar. ¿Y qué hemos hecho nosotros? El plan de Dios es que nosotros seamos testimonio, que seamos testigos presenciales, que divulguemos lo que Él ha hecho en nosotros. Que si yo he tenido una profesión, es gracias a Dios, y si la tengo yo, la puede tener mi hermano, mi primo, mi familiar, mi vecino. Hay que impulsarlos a hacer eso. Ese es el plan de Dios. Predicar el Evangelio no es subirse solamente a un púlpito y declararlo. Predicar el Evangelio no es nada más estar escuchando lo que hoy estamos hablando, sino que tú abras tu boca y digas que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que te ha dado, que hay un Cristo que te está prosperando, que hay un Cristo que te ha promovido en tu trabajo, que hay un Cristo que te está llevando en tu matrimonio correctamente, con tu esposa, con tus hijos, en la relación con tus padres. El propósito en la vida del hombre es cumplir el plan de Dios, ese diseño para el cual fuimos creados. Tenemos que saber, tenemos que invertir más tiempo en descubrir ese plan perfecto. Y una vez que sepamos en qué consiste, invirtamos tiempo en llevarlo a cabo. Solo así será, solo así podemos encontrar. Tenemos que invertir más tiempo en descubrir cuál es ese plan perfecto. Y una vez que lo hayas cumplido, Dios te va a indicar, este es el camino. Pero hay una cosa, no tenemos que razonarlo. Porque cuando tú razonas, cuando tú dices, pones en duda lo que Dios te habla, muchas veces es ahí donde nosotros estamos deteniendo el plan de Dios. Yo le decía en esta mañana al discípulo, a Armando, porque muchas veces nos manejamos con emociones y decimos, bueno, pues me voy a salir de este trabajo, porque quiero seguir yo al Señor, y Él sé que nos va a abrir la puerta así, pero Dios nos dice, tienes que guardar, tienes que tener ya una provisión para los tiempos en donde va a haber escasez. Y a lo mejor nos emocionamos y salimos del trabajo, dejamos la escuela, dejamos muchas cosas en las cuales Dios nos ha puesto. Lo que tenemos que preguntar es, Señor, ¿hemos cumplido el plan que tú nos has llamado, al cual nos has llamado? ¿Cómo podemos descubrir ese plan, ese propósito? La Biblia dice y nos habla en un término general, en el término general para el hombre, para la humanidad. Una vez que nosotros entendemos eso, entonces veremos cuál es el propósito. Tenemos que escudriñar, tenemos que meternos a la palabra de Dios. Tenemos que saber cuál es ese propósito de